Bendito y alabado sea Dios y nuestro Señor Jesucristo, bendito pueblo de Dios, benditos hermanas y hermanos en Cristo Jesús, a los que tenemos el privilegio de tener vida espiritual y que nos esté permitiendo en estos últimos tiempos de principios de dolores de parto, de violencia, de apostasía, un día más con el tercer cielo abierto, un día más de su bendita cobertura, un día más de su fidelidad, un día más de su bendita sombra, un día más de sus riquezas, a todos aquellos que venimos como hijos suyos por su misericordia, con hambre, con sed de justicia, con temor y temblor delante de Él, con credulidad, bendito hermano y bendita hermana, esperando y teniendo la vista puesta y la mirada puesta en el galardón. Porque todos los que venimos con este fruto, Dios y nuestro Señor Jesucristo son fieles para que todas las riquezas y todas las promesas a los que estamos guardando este bendito camino, sigamos teniendo estas benditas riquezas y estas benditas bendiciones. Bendito hermano y bendita hermana, yo me pongo a los pies de Dios, a los pies de Cristo Jesús, antes de abrir su bendita boca, habiéndole pedido ya con todo mi corazón para que Dios me permita tener el privilegio de ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, que no me permita hablar algo fuera de contexto, algo fuera de su sabiduría, algo fuera de que no sea para edificación, sabiendo, bendito pueblo de Dios, que Dios a cada uno de nosotros, a los que hemos tenido el privilegio de enseñar su bendita palabra, nos va a pedir algún día en un juicio cuentas de si la palabra fue de vida, de muerte, de edificación o de piedra de tropiezo. También, bendito pueblo de Dios, le he pedido a Dios con todo mi corazón por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, para que pueda esta bendita palabra tocar los corazones de carne y podamos discernir el amor, el camino y la luz para seguir adelante. Yo le he pedido a Dios por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Argentina, en Venezuela, en Uruguay y en todo lugar de todo el mundo donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 7 del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 65. Vuelve a repetir, San Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 65. Una vez, bendito hermano y bendita hermana, que nace Juan el Bautista, estamos viendo que entonces, al momento, fue abierta la boca de Zacarías cuando le preguntaron cómo se iba a llamar su hijo, y en una tablilla escribió Juan, que la gente se maravilló, y en el momento fue abierta su lengua como se le había profetizado que iba a volver a hablar, y vimos ayer lo que es bendecir a Dios cuando Dios nos abre la boca. Dice en el 65 que toda la gente que estaba ahí de la circuncisión, al ver esto, al ver cómo quedó mudo por 9 meses y luego hablar, la gente se llenó de temor, todos sus vecinos, su prójimo, ¿verdad? Porque los de la circuncisión, todos los que estaban ahí. Bendito hermano y bendita hermana, el temor. Ayer le dije que íbamos a profundizar un poquito esto, aunque ya lo he hablado yo en anteriores ocasiones, cada que Dios me permite tocar
en algún versículo, alguna enseñanza, la vuelvo a repetir, perdón por los que ya tienen en el corazón esa sabiduría, pero recuerde que nosotros también debemos de ser pacientes para los que van empezando, se les olvida o no conocen. Así, bendito hermano y bendita hermana, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de riquezas donde yo no le temo a Dios. Porque la verdad, a Dios es un ser que yo no le tengo miedo, que yo no le tengo temor. Pero sí le tengo temor, bendito hermano y bendita hermana, a su consejo y a sus advertencias. Yo siempre le he puesto el ejemplo para poder profundizar cada enseñanza. Yo tengo un ejemplo, ¿verdad? Ya no tengo padre, pero yo, padre terrenal. Pero vamos a suponer que yo tengo un padre muy bueno, que yo ya tengo 13 años de edad y mi padre es bueno. Yo no le tengo temor, yo no le tengo miedo, porque es muy bueno. Pero yo estoy yendo ya a una escuela donde requiere un transporte y me cuesta mucho trabajo conseguir transporte. Y le pido a mi padre una moto, ¿verdad? Como mis demás compañeritos. Y mi padre me dice, está bien, hijo, te voy a dar la moto, pero antes te voy a enseñar, te voy a mandar a clases para que te enseñen a manejar la moto, para que te enseñen sus componentes, presión de llanta, te enseñen a revisarla, no vayas a tener un accidente. Y una vez que lo mando y mi hijo queda adiestrado, le voy a decir, mira hijo, este es un regalo, la moto está a tu nombre, no te la voy a quitar nunca. Pero, hijo, yo te amo. Por favor, te voy a dar consejos. No vayas a tomar y manejar la moto. No vayas a exceder la velocidad. Respeta los señalamientos, hijo, que tenemos como ley en este pueblo. Semáforos, distancias. No subas más de 2 personas, hijo. No estés jugando carreritas. No estés con el celular, etcétera, hermano, ¿no? Porque el día, hijo, que tú me desobedezcas, puedes perder este regalo y puedes perder tu vida, hijo. Entonces, si mi hijo sabe que yo le amo y que se lo digo por su bien, mi hijo, en el momento que lo inciten a unas carreras, o lo inciten a tomar, o lo inciten, o que la novia le hable por teléfono y quiera contestar, mi hijo va a tener en su corazón el consejo que yo le di y va, si él me cree, él va a decir no, porque mi padre me dijo que yo podía perder mi regalo y podía perder la vida, mejor no. Así, bendito hermano y bendita hermana, dice la bendita palabra en Proverbios, capítulo 1, versículo 7, que todos aquellos que venimos y entramos por la puerta del redil y tenemos temor a los consejos de Dios, dice la palabra que el principio de la sabiduría, para poder principiar esta sabiduría, para poder tener entendimiento a esta sabiduría de Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios o el temor a Jehová. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué el principio de la sabiduría es el temor a Jehová? Bien, el que me da entendimiento, el que me hace entender esta palabra, es la presencia de Dios, que me fue dada gratuitamente, no por obras, sino por el amor de Dios y el sacrificio de Cristo Jesús, que es el Espíritu Santo, que es Dios. Es el que me da entendimiento, es el que escudriña mi corazón, es el que me da esta palabra en mi corazón, el Espíritu Santo que tengo dentro o que usted tiene dentro. Ahora bien, el pecado paga un salario y es la muerte. ¿Pero qué es muerte? Muerte es que se me salga Dios, porque Dios es santo, santo, santo y no puede habitar con el pecado. Es por eso que en el primer pacto Dios no pudo entrar en los seres humanos porque la sangre de los machos cabríos no pudo traer la santidad, no pudo traer la limpieza de los pecados. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y a todos los que creímos y nos arrepentimos, entonces fuimos limpiados
para poder tener la presencia de Dios. Pero sí me dijo muy claramente, ya no peques más, ten temor porque la transgresión a esta ley es la muerte. Entonces, si yo peco y se me sale el traductor, se me sale el que me da entendimiento, pues nunca voy a tener sabiduría. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, es otro fruto también, porque cuando Dios nos suelta la lengua, porque cuando nosotros podemos hablar, porque cuando nosotros bendecimos a Dios con estas enseñanzas, el fruto que debe haber con nuestros vecinos, con nuestro prójimo, con el pueblo de Dios, es temor, es temor. Porque esta bendita palabra, bendito hermano y bendita hermana, me puede causar dos frutos, incredulidad y burlarme, o me puede causar temor. Yo recuerdo alguna ocasión, para poder profundizar esto, con la enseñanza que ayer vimos en el versículo 64, que fue abierta su boca y que bendijo a Dios, que ayer le me permitió Dios, que es que nos abra la boca y podamos bendecir a Dios. Alguna ocasión que Dios me preparó lejos de mi familia de carne y sangre, porque fue el primero que a mí me llamó, y por más de 6 años me alejó de ellos, y cuando me dio oportunidad de venir a sus vidas para predicarles ya como siervo este bendito camino, yo recuerdo que lo reuní en un lugar a toda mi familia, a mis hermanos, a mis sobrinos, a todos, mi padre y mi madre, y cuando les di el evangelio de la salvación, ellos dijeron que yo venía a amenazar, que Dios no era así, que porque en el evangelio nos habla de una vida eterna, de una salvación, de una maldición, nos habla que el pecado entró al mundo por un hombre, que nos arrepintamos. Entonces, ellos no creyeron, no tuvieron temor, porque desde el evangelio, desde que se nos presenta el evangelio, desde que Cristo Jesús vino, nos dijo muy claramente, el que no toma su cruz y me sigue, no tendrá vida eterna. El que no come de mi carne y bebe de mi sangre, no va a tener vida eterna. El que no me siga, va a estar maldecido. O sea, Cristo Jesús, en todo momento, bendito hermano y bendita hermana, nos habló con la palabra de que iba a haber un juicio, nos habló de las maldiciones y las bendiciones. Y los que creemos, tenemos el temor. Entonces, ¿qué fue lo que les ocasionó temor a los vecinos? Cuando Zacarías, proféticamente hablando como una sombra de lo que iba a venir, pudo abrir la boca para bendecir a Dios. Así también en el tiempo que Dios me ha permitido enseñar este bendito camino, puede causar dos cosas, o burlas, incredulidad, o reflexión, meditar y temor a no perder las bendiciones. Entonces, enseñaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Se empezó a dar testimonio. En todas las montañas en aquel entonces se empezó a dar testimonio de lo que vieron, de lo que Dios hizo, de Juan el Bautista, de Zacarías, y a dar testimonio de la grandeza de Dios. Y todos los que las oían meditaban, era lo que le decía yo hace rato, ¿verdad? Todos los que oían el testimonio de los que habían visto, de los que daban testimonio de esta bendita, maravillosa poder de Dios, todos los que la oían en las montañas, lo guardaban en su corazón, hermano, lo meditaban, diciendo, ¿quién pues será este niño? Juan el Bautista, pero lo guardaban. Y la mano del Señor estaba con Juan el Bautista, estaba con él. Y cuando también nos enseña la bendita palabra, hermano, que la mano del Señor estaba con él, es que la obra que la mano representa obra, siempre, siempre, la diestra de Dios, la mano, el hueco, la cobertura para poder obrar, la mano de Dios, su diestra estaba con él. Como también dice en Apocalipsis, que Cristo Jesús tiene a su diestra las 7 estrellas, las 7 iglesias. Y
siempre que la bendita palabra nos enseña de su mano derecha, o de su diestra, o de su mano, representa el favor de Dios, representa su bendita presencia, representa un favor inmerecido. Bueno, dice, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo cuando pudo hablar y profetizó diciendo. Ya vimos cómo profetizó María también. Ahora, la palabra profetizar como María es lo que viene en el nuevo pacto. Son las bendiciones de Dios, son las riquezas verdaderas. Profetizó una. Ahora bien, también muy importante, bendito hermano y bendita hermana, ¿quiénes son los que podemos profetizar el día de hoy? Y profetizar, la palabra profeta, porque profetizar viene de profeta. La profecía, bendito hermano y bendita hermana, es ser un instrumento de Dios y poderle decir a un hermano o hermana en Cristo Jesús que va empezando su futuro si es obediente o su futuro si es desobediente. Porque de igual manera hay maldición para los que pecan y bendición para los que no pecan. Y muchas bendiciones. Entonces, uno de los ejemplos que yo le puedo decir, mira hermano, usted acaba de recibir el Evangelio y creyó. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que si usted permanece y empieza a cumplir los primeros mandamientos que Dios le manda, de permanecer, de tomar su cruz, de sacrificar los ídolos, para empezar a que el maestro, a que el pastor le empiece a enseñar la palabra todos los días, yo le profetizo y le prometo que en 3 o 4 meses usted va a empezar a tener mucho conocimiento y va a empezar a dar gloria a Dios y va a empezar a tener un gozo. Un ejemplo, un ejemplo, porque así me ha permitido Dios profetizar. Y siempre que Dios me permite profetizar a los obedientes, a los que cumplen, pero de igual manera, ¿sabe qué, hermano y hermana? Si usted empieza a faltar el pacto y empieza a poner pretextos para no darle su vida a Dios, para no dejarse discipular, Dios le va a arrebatar lo poco que tiene, se va a quedar engañado y ya no va a poder seguir en este camino. Una de muchas profecías. Y así, bendito hermano y bendita hermana, nosotros vamos profetizando. Pero aquí vamos a ver las profecías de los que creen. Y dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Ahora, Zacarías sabía ya, lleno del Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo nos da el conocimiento y el discernimiento. Este primer pueblo siempre estuvo esperando la promesa del Salvador, la promesa de Cristo Jesús. Y con la llenura del Espíritu Santo, Dios le dio el conocimiento a Zacarías para que profetizara que su hijo, Juan el Bautista, iba a ser el instrumento para preparar el camino del Señor, que ya había llegado el tiempo en su nacimiento, 30 años después. Entonces empieza a profetizar, porque esto se da lugar 30 años después. Recordemos que Cristo Jesús fue presentado a los 30 años, pero de igual manera, Cristo Jesús, cuando nació, como lo vamos a ver aquí en San Lucas, por medio del ángel Gabriel, también se dio testimonio que se había dado lugar a la profecía del Antiguo Testamento y que este ángel estaba dando testimonio que había llegado el Salvador, como lo vamos a ver. Ahora bien, bendito el Señor Dios de Israel, fíjense, que ha visitado y redimido a su pueblo. Visitado y redimido a su pueblo. Acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios no era cualquiera. Egipto no era pueblo de Dios. Los griegos no eran pueblo de Dios. Los árabes no eran pueblo de Dios. El pueblo de Dios eran los que estaban circuncidados al 8º día
en el prepucio de habiendo nacido de la simiente de Abraham como la arena del mar. Ellos tuvieron el privilegio de tener a Dios como pueblo, nada más. Ahora, este pueblo sabía que venía un Salvador. Ahora, bendito sea el Señor Dios de Israel, el amo de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Visitado y redimido. Dos cosas, visitado y redimido. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, podemos nosotros concordar con las enseñanzas del Éxodo, cuando después de 400 años, Dios se acordó y visitó a su pueblo por medio de Moisés para redimirlo. La palabra redimir es rescatarlo de la opresión de Faraón de Egipto. De igual manera, ¿de qué bendición está hablando? ¿De qué rescate está hablando aquí? Porque está hablando de un rescate con su visita. Mira, hermano y hermana, voy a profundizar algo que ya le había dicho, ¿no? Los que no tenían la llenura del Espíritu Santo por pecar, por los que no tuvieron discernimiento por el pecado como los fariseos y no creyeron, ¿sabe una de las cosas por las que no creyeron los fariseos y muchos pecadores? Fue porque ellos estaban esperando al Salvador, pero para que los rescatase del imperio de Roma, del César, de Pilatos, de Herodes. Porque Dios, 375 años antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, este pueblo fue pecador y Dios dejó de mandar profetas y se alejó de este pueblo por 375 años. Hubo un silencio llamado el helenismo. Y en ese trayecto de los 375 años, Dios permitió antes de Cristo Jesús 5 imperios que gobernasen al pueblo de Israel, donde ya no podían tener la libertad para adorar a Dios y hacer los cultos como Dios mandaba. Entonces, de hecho, cuando estaba el César, cuando estaban los romanos, ellos no podían hacer muchos cultos, como lapidar, por ejemplo, y tomar decisiones. Ellos eran tributarios, cuando nunca lo habían sido. Entonces, estaban bajo un imperio. Entonces, este pueblo estaba esperando al libertador en carne, como Moisés, que era una sombra, para que el Salvador que viniera los sacase de la opresión de Roma. Pero nunca comprendieron que en este nuevo pacto el Salvador no era físicamente, sino era espiritualmente. Pero los pocos que no pecaron, como Zacarías, como María, que profetizaron, pudieron entender el verdadero rescate del diablo, de la carne, de la muerte. Porque como dice en Génesis, que el pecado entró por un hombre al mundo y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron. Entonces, fuimos separados de Dios, estuvimos bajo una opresión, estuvimos bajo una ignorancia, bajo la muerte. Pero hablando espiritualmente, todas las profecías del Antiguo Testamento habla que nuestro Señor Jesucristo, cuando viniese, nos iba a rescatar del poder del enemigo, no de Herodes, no del César, no, sino de la opresión y de la esclavitud y de la cautividad de Satanás. Porque de la bendita palabra nos enseña que Satanás tuvo el imperio y el reinado sobre el ser humano cuando entró el pecado. Entonces, aquí fíjese bien, ha visitado y redimido a su pueblo. Esta profecía se cumple, bendito hermano y bendita hermana, cuando Cristo Jesús viene a vencer a Cristo Jesús en la cruz, para que por medio de su muerte, de su integridad y de su sangre limpia, a todos los que estábamos bajo cautividad del yugo de Satanás y a todos los que creímos por medio del Evangelio, fuésemos redimidos. La palabra redimido es rescatar, fuésemos sacados de la muerte. Ha visitado a su pueblo, porque Juan el Bautista preparaba el camino. Dice,
y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y aquí está, porque primeramente Cristo Jesús vino a los suyos, primeramente vino a su pueblo. Pero vuelvo a repetir, no un Salvador para librarlos del imperio del César, no, sino un Salvador mucho más poderoso que el primero, que fue Moisés como una sombra, porque Satanás, más poderoso que Faraón, aquí nos vino a libertar de un poder donde el ser humano, Dios permitió que estuviésemos por siglos y siglos bajo ese yugo, bajo ese poder, para demostrarnos Dios, demostrarnos que ningún ser humano y ninguna sabiduría pudo librarse de la esclavitud, de ese yugo, ninguno. Y si Cristo Jesús, o más bien Dios, por medio de Cristo Jesús, no hubiese venido, seguiríamos todavía cautivos bajo el yugo y la muerte que entró y el imperio de Satanás. Entonces, nos levantó un poderoso Salvador, poderoso, claro. Todo aquel que tiene a Dios adentro es poderoso. Y Cristo Jesús recibió en el Jordán, en el bautizo, a su Padre. Y Cristo Jesús, toda obra que hizo fue por medio de su Padre. Y con poder derrotó a Satanás en la cruz. Vino con gran poder un poderoso Salvador. Y no sé, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Porque muchos dicen como periquitos, Jesús es mi Salvador, pero no meditan, ¿Salvador de qué? ¿De qué te salvó? ¿Del pecado nada más? No, no, no. Te salvó de una obra infructuosa. Te salvó de ser esclavo. Pero ¿sabe qué? A los que estamos en la cruz, hermano, a los que salimos, a los que somos un pueblo diferente, a los que tenemos una obra diferente a los demás están engañados pensando que están salvos cuando están en Egipto y no han podido salir. Bueno, entonces, un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, porque aquí se cumple la profecía que el Salvador iba a venir de la simiente de David, el padre de David fue Isaí, por la promesa que Dios le hizo a David como rey, que si le era fiel David, iba a ser su amigo y toda su descendencia iba a ser de reyes. Y Cristo Jesús ya vimos que María y José venían de la tribu de Judá, así que de la casa de David venía este Salvador. Dice en el 70, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Ahora aquí, Zacarías está glorificando y afirmando que Dios es veraz, que todo en el Antiguo Testamento, todos los profetas que Dios utilizó desde Génesis hasta el último profeta que fue, o el último libro de Malaquías, desde Génesis, todos los profetas que están inscritos en la Biblia, todos profetizaron la llegada del Salvador, todos. La primera profecía en Génesis, por medio de Moisés, que fue el que se cree que escribió los primeros 5 libros conocidos como el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En Génesis, la primera profecía que viene de nuestro Señor Jesucristo cuando entró el pecado, es que Dios dijo a la serpiente: de ti voy a sacar una simiente. A la mujer le dijo: de ti voy a sacar otra simiente. Dice: y él, la simiente de esta mujer, vendrá y te pisará la cabeza y tú le darás el calcañar. Ya profetizando Cristo Jesús miles de años antes, desde que entró el pecado. Y así, en toda la historia, en cada generación, en cada enseñanza del Antiguo Testamento, Dios fue profetizando siempre a nuestro Señor Jesucristo, y aquí le está dando gloria a Dios. Bendito sea el Señor que cumplió sus promesas. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, y profundizar esto.
Todas las promesas que Dios prometió son veraces. No ha dejado de cumplir una, tanto para maldición como para bendición. Por eso dice, se está cumpliendo, vino un poderoso Salvador, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, desde Génesis y en orden. 71. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Ahora, ¿sabe usted lo que significa la palabra diablo? Significa opositor. Y sabe que Dios también, uno de los nombres que se le da bíblicamente al diablo es enemigo. ¿Sabe usted, bendito hermano y bendita hermana, que Satanás se trajo a la tercera parte de los ángeles conocidas o conocidos bíblicamente como espíritus caídos o como demonios? Y que Satanás tuvo el imperio sobre el ser humano y que el ser humano en todo momento estuvimos gobernados por ese poder y por los demonios. De hecho, yo me voy a poner de ejemplo, no sé si usted lo sepa, muchos no lo saben. Yo traía demonios antes de ser cristiano. Y no le creen a Dios porque su bendita palabra dice muy claramente que en todo ser humano que no era cristiano, desde que entró el pecado moraba el mal. Pero no creen que todos los seres humanos tienen demonios, que no son cristianos. Unos dicen que unos están endemoniados, otros no, todos están en demonios, hermano. Recuerde que hay 4 géneros de demonios, 4 géneros. Principados, que son los más malditos. Todos son malditos. Que son huéspedes de maldad, gobernantes de las tinieblas y el otro género. Ahora, por eso es que la conducta de los seres humanos, algunos son unos malditos, como Hitler, como el presidente de Rusia, que matan gente, como el presidente de Israel, que matan gente en Gaza, que niños y que no tienen corazón. No tienen corazón. Hay otros de menos maldad y otros de menos maldad que nos tienen apartados de Dios en una obra infructuosa. Entonces, bíblicamente, bendito hermano y bendita hermana, nuestros enemigos son Satanás y los demonios, desde el momento en que fueron apartados de Dios. Y como sabe que Dios nos ama, como Dios sabe que ama a su creación, ellos hacen todo lo posible por mantenernos alejados en la muerte y con maldiciones. Por eso dice en el versículo 71 que Cristo Jesús nos vino a salvar de nuestros enemigos, de Satanás y del yugo, y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Y cuando habla de la mano, habla del poder, habla de un trabajo. Porque ¿quién es el que aborrece la luz? Las tinieblas, hermano. Digo, no puede haber compañerismo las tinieblas con la luz. No hay compañerismo. Entonces, si nosotros somos de la luz, ¿quién es el que me aborrece? El que anda en tinieblas. Y también tienen una obra, ellos, los instrumentos del diablo con seres humanos. Como hoy, bendito hermano y bendita hermana. También hay sinagoga de Satanás disfrazada de ángel de luz, disfrazada como cristianos, que ponen cara de ovejita, pero por dentro tienen lobos rapaces. Ahora, ellos son los que nos persiguen, son los que persiguieron a Pablo, a nuestro Señor Jesucristo, a los que somos de la luz. Son hombres violentos, quieren nuestras vidas, pero Dios y Cristo Jesús nos vino a salvar de nuestros enemigos y de los que nos aborrecen. Y la palabra aborrecer es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque la palabra aborrecer bíblicamente es hacer a un lado. Y como dijo Pablo, ¿verdad? Que para muchos somos olor de pestilencia.
olor de muerte, pero para muchos olor de vida. Cuando yo predico la verdad y predico el salir del mundo y predico el no tocar ningún Dios, el que predico el salir totalmente de la mesa de Satanás, muchos se espantan y me aborrecen. Como Cristo Jesús, cuando predicó, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, no puede seguirme. Y muchos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? Y muchos de sus discípulos regresaron para atrás, lo dice la palabra. Regresaron, se apartaron, lo aborrecieron. La palabra aborrecer es apartarse. Entonces, no hay, ¿por qué? Porque no hay compañerismo, hermano. No puede haber hermandad. ¿Ven? Entonces dice, y de la mano es el trabajo y la obra, porque los que no creen, los que son de la carne, tienen una obra para ir en contra de los que predicamos la cruz. Y de la mano de todos los que nos aborrecieron, que también bíblicamente Dios les habla, los identifica como hombres violentos. Dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Aquí está lo que le decía, aquí está lo que Dios es fiel. Dios prometió salvación, Dios prometió un Salvador, Dios le dijo al primer pueblo, y el pacto de Dios siempre lo cumple. Ahora, Dios les dijo, ¿verdad?, que iba a regresarles, que iba a hacer misericordia, primeramente con el primer pueblo, porque vio su miseria, vio, ya como dicen Romanos, ¿verdad?, no hay un solo justo, no hay ninguno que busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga el bien, su lengua es veneno de áspid, todos se han desviado. El primer pueblo también era pecador. Ahora, tener misericordia es sacarnos de la carne, sacarnos de la esclavitud, sacarnos de la muerte y darnos vida y volvernos a ser su pueblo en el nuevo pacto. Y eso fue lo que profetizó Dios. Y aquí está diciendo Zacarías, lleno del Espíritu Santo, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Y santo porque Dios lo que dice lo promete. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, ponga y medite y ponga atención en esto. Hoy los falsos profetas profetizan de dinero, de casas, de fama, de poder. Dios nunca profetizó eso. Dios nos trajo otras riquezas que los ciegos despreciaron y echaron mano de las riquezas temporales y engañosas del adversario y del enemigo. Porque aquí estamos viendo las riquezas verdaderas. Y una de las mayores riquezas fue que Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo dio para que todo aquel que en él creyera fuese salvo. Ese es el mayor amor y la mayor riqueza, por el cual los que hemos entendido somos fieles y deudores a Dios y no a la carne. Dice en el versículo 73, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Abraham, entra el pecado al mundo por un hombre, por el pecado entra la muerte, por cuanto todos pecamos, se echó a perder la vasija. Dios escoge un hombre llamado Abraham y lo saca a los 75 años de edad de Ur de los Caldeos. Abraham era un hombre como cualquiera, idólatra, pecador, alejado de Dios, sin conocimiento, con otra sabiduría y otra cultura. Pero a los 75 años, cuando dijo yo soy Dios, yo soy el Todopoderoso, Abraham creyó y le dijo, fíjese bien lo que le dijo Dios, a los 75 años, deja todas tus enseñanzas que recibiste de tu padre, deja tu vida, deja tus costumbres, deja tus ídolos, deja tu cultura, deja tu parentela, deja familiares, déjalo todo,
porque eso no es el camino que yo traje. Y yo te juro que si tú crees y que si tú haces, porque crees, el creer es la acción de la obra, tu descendencia va a ser como las estrellas y te vas a llamar el Padre de la Fe a todo aquel que cuando se le anuncia el Evangelio haga como tú hiciste, de dejarlo todo. Y Abraham creyó y a los 75 años tomó a su esposa que era estéril, tomó un sobrino llamado Lot y dejó casa, dejó parentela, dejó sabiduría, dejó su vida y lo dejó todo. Y fue a una nueva vida que no conocía. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Pero Abraham no es padre de cualquiera que se diga cristiano, no. Abraham es padre de todos aquellos que cuando vino Cristo Jesús con el Evangelio y me dijo déjalo todo, toma tu cruz, que para muchos es locura y cada que yo predico esto baja el nivel de gente, que a mí no me importa, porque yo no vengo a agradar al hombre, porque si yo quisiera agradar al hombre no sería siervo de Dios, sino yo hablo con la verdad y así sea uno o más que se salve en gloria a Dios. Pero cuando se les habla del tema de tomar su cruz, de dejarlo todo, nos aborrecen. Entonces, ahí está, para la descendencia de Abraham, fue el pacto. Por eso dice, del juramento, porque este fue con juramento, Dios le dijo, Abraham, si tú lo dejas todo, yo te juro que mi pacto va a ser que tu descendencia, yo voy a mandar un Salvador, también en el primer pacto, porque toda tu descendencia de la arena del mar va a ser esclavizada en Egipto, pero yo, Dios, la voy a sacar libre, tanto en el primer pacto como en el segundo. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Primeramente al primer pueblo, que fue esclavizado, como una sombra de lo que iba a venir en la carne, y en segundo término, la libertad que nos vino a traer Cristo Jesús espiritualmente. Dice en el 74, que librados de nuestros enemigos, sin temor te serviríamos. Primeramente en el primer pacto. No podían servir a Dios. El primer pueblo que estuvo en Egipto ¿estaba circuncidado en el prepucio? Sí. ¿Tenían conocimiento de Dios? Sí. ¿Sabían que iba a venir un libertador? Sí. Pero no podían servirle a Dios. Porque Faraón mataba a los que no cumplieran con una tarea que los agobiaba y no tenían tiempo para servir a Dios. Porque si querían servir a Dios, tenían que dejar una obra en la cual eran esclavos y los mataba Faraón. O no comían, o los encarcelaba. Así, bendito hermano y bendita hermana, sabemos en el primer pacto también que cuando Moisés llegó por medio de Dios, le dijo a Faraón, deja ir a este pueblo porque Dios lo quiere para que adore en el desierto, para que le sirva. Y él dijo, no, no lo dejará ir, porque me está sirviendo a mí. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios con el primer pueblo libertó al pueblo de Dios, ya no tuvo temor de Faraón, de latigazos, ya no tuvieron temor de ir a la cárcel, ya no tuvieron temor de no comer, ya no tuvieron temor, sino que los libertó. De igual manera, aquí, nosotros, en la mesa del diablo, el gobierno y todos los seres humanos que no son cristianos, si yo no trabajo, si yo no estudio, si yo no salgo a trabajar todos los días, me atemorizan de que no voy a comer, de que estoy infringiendo la ley, de que voy a ir a la cárcel por no trabajar en nada. Me intimidan. Pero Cristo Jesús, de igual manera en este nuevo pacto, vino a sacarme
de esa esclavitud y me vino a quitar el temor. Porque ese afán y esa preocupación que yo tenía por mi vida, me la quitó para trabajar en su obra y ser libre del engaño y de la obra infructuosa de Satanás y de mis enemigos. Entonces, el juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, dice en el 34, que librados de nuestros enemigos. Ya le profundicé, bendito hermano, porque yo estoy librado del temor que antes tenía Satanás en mi vida y Dios me libró para servirle de tiempo completo. Dios me libró del mundo. Yo ya no soy del mundo. Y Satanás no pudo hacer nada para regresarme y trató de intimidarme, pero no pudo intimidarme. Que librados de nuestros enemigos, sin temor, les sirvamos. Sin temor de que voy a comer, de que voy a vivir, de que el mundo me está aborreciendo, sin temor. Porque Satanás ya no me puede tocar. Así como también vuelvo a repetir, como una sombra de lo que iba a venir, el primer pueblo fue libertado para servir a Dios en el desierto. Y jamás permitió Dios que Faraón y los demonios siguieran a este pueblo. Y cuando los quiso seguir Faraón y sus carros, fueron destrozados en el mar. Así que, sin temor, sin afán, sin preocupación, a pesar de la situación y de la adversidad, nosotros y este servidor le sirvo a Dios todos los días. Como le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, y se lo vuelvo a repetir, los 365 días del año le sirvo sin temor. Y la palabra servir. Recordemos que nosotros fuimos llamados para santificar nuestras vidas a Dios. Y está profetizando aquí Zacarías, ¿cuál es la verdadera libertad? ¿Cuál es la verdadera bendición? Porque la verdadera libertad que Dios le dio al primer pueblo en Egipto fue que lo sacó. Y el primer pueblo no estuvo regresando y yendo, como hoy. Los cristianos quieren servir a dos señores. Van a Egipto y quieren servir a Dios. No, hermano, Dios no quiere migajas. Dios no quiere migajas. Dios no nos dio migajas. De igual manera, Dios nos pide nuestras vidas para consagrar y dejar todo ídolo. Porque somos libres, nos libertó de ese yugo, de esa esclavitud. Bueno, dice, para que en temor le sirvamos. 75. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Ahora, muy importante. El servicio, el servir a Dios, el trabajar en su obra, el echar mano de esta herencia que es el campo que me trajo, no puede ser con pecado. En santidad y en justicia. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que aquí en el Nuevo Testamento, en Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, nos dice cómo debe de ser el que va a servir a Dios. Cómo debe ser el obispo. Llámese apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, llámese el don que tenga, no importa. ¿Cómo debe ser? Irreprensible, que ahí está la palabra santo. Irreprensible es que nadie, ni de afuera ni de adentro, con la ley, le diga hipócrita. Tú estás transgrediendo esta ley. Irreprensible ante Dios y ante los demás. Irreprensible. Casto de sí mismo. ¿Qué es casto de sí mismo? Que sepa gobernar sus miembros con el fuego del Espíritu Santo, que es la templanza. No dado al vino, casado una sola vez, que sepa gobernar a sus hijos, porque si no sabe gobernar a su esposa y a sus hijos, ¿cómo va a poder gobernar al rebaño de Dios, a la iglesia, al conjunto de hermanos que vienen? Que tengan buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. Entonces, aquí está, bendito hermano, la verdad. Aquí, recuerda que Zacarías estaba lleno del Espíritu Santo y recuerda que esta es la palabra de Dios, no mía, hermano. Aquí está la verdad. Así que yo le digo aquí,
Aquí en este camino, bendito hermano y bendita hermana, han habido ex hermanos y ex hermanas que tuvieron un crecimiento espiritual, llamados por Dios, no, y el crecimiento no lo da Dios porque lo da Dios, que llegaron a la estatura del varón perfecto y que Dios los puso a servir y no yo, pero que después se descuidaron, que después aceptaron el pecado y querían seguir sirviendo, y aquí se les dijo, no, 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 porque el representante debe de ser santo. Aquel que le sirve a Dios y que fue libertado debe de estar en santidad y debe de predicar en justicia. En justicia. Esto quiere decir, y le pongo el ejemplo. Alguna ocasión, bendito hermano y bendita hermana, cuando yo tenía 11 años de edad o 10, por ahí así, habíamos un grupito de amigos de mi misma edad, nos llevamos uno año a lo mucho, que estábamos en la cuadra o en la calle donde yo nací, y estábamos con un cigarrito, ¿verdad? Pasándonos, tratando de imitar a nuestros padres, porque los veíamos fumar, ¿verdad? Y recuerdo que mi padre salió a la tienda, que yo estaba a escasos 20 metros de la casa, pero yo no vi a mi padre. De repente sentí una cachetada muy fuerte. Y me dijo, ¿por qué estás haciendo eso? Y yo, chico, sin saber, le respondí, es que tú también fumas, y me dio otra más fuerte. Y me dijo, a mí no me juzgue. Cuando usted se pueda comprar su vicio, entonces fumará. Y yo no comprendí, hermano, por qué yo no juzgo a mi padre, ¿no? Porque no era cristiano. Pero yo se lo digo como enseñanza. Entonces, qué bonito hubiera sido que mi padre hubiera llegado con amor y me hubiera dicho, hijo, ¿por qué estás fumando? ¿Cuándo te he dado yo ese ejemplo? El cigarro es malo, yo nunca he fumado. Entonces, así, bendito hermano y bendita hermana, las enseñanzas que vino a dar nuestro Señor Jesucristo como maestro fue con ejemplo, fue en justicia, no como los fariseos, que eran hipócritas. Jesús les decía, ustedes cuelan hasta el mosquito delante de la gente. Se dice lo que no hay que hacer y lo que hay que hacer, pero ustedes no llevan las cargas. O sea, los judíos predicaban y exigían sin ejemplo. Ahora, un verdadero representante debe de ser santo, que tomó su cruz, salió del mundo y que predique con ejemplo. Como alguna ocasión dijo el profeta Samuel, ya viejo, una vez que se retiraba ya, le juntó a todo el pueblo y le dijo, a ver, ¿quién de ustedes puede señalarme con la ley de Dios algún pecado? ¿Cuándo tomé sus ovejas? ¿Cuándo codicié a sus mujeres? No, se quedaron callados, nunca, Samuel. De igual manera, ¿qué dijo Cristo Jesús? ¿Quién me redarguye de pecado? Así, bendito hermano y bendita hermana, si yo tengo un hijo que le voy a enseñar a tender su cama, es porque yo ya tendí mi cama. Si yo tengo un hijo que le voy a enseñar el orden, que tenga su closet ordenado, su ropa ordenada, limpia, es porque yo le estoy poniendo un ejemplo. Si yo tengo un hijo que le digo, báñate todos los días, es porque yo le estoy poniendo un ejemplo, etc. Entonces, aquí, bendito hermano, es una profecía, porque en el primer pacto la carne fue débil, el primer pacto no fue con santidad, el primer pacto no fue con justicia, pero aquí Zacarías está profetizando la verdadera redención, las riquezas que nos trajo Dios por medio de Cristo Jesús. Por eso dice, en santidad y en justicia vamos a estar delante de Él todos nuestros días. Y es muy importante, un día soy santo y un día no. No, hermano. Aquí es todos los días. Dice en el 76, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino. Hablando de Juan el Bautista, hablando de su hijo. Ya con la llenura del Espíritu Santo le había dado Dios conocimiento a Zacarías, porque al principio no sabían. Ya le había dado conocimiento para qué Dios le estaba mandando a este hijo. Dice, y tú, niño,
Recordemos que estaban haciendo ahí. Profeta del Altísimo serás llamado. Profeta del Altísimo. Profeta. Profeta. Ya le dije lo que es. Juan el Bautista siempre estuvo hablando de que el reino de Dios se había acercado, que se arrepintieran. Pero todavía no estaba el reino de Dios. ¿Qué decía? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado, mas no, ya está aquí. Y estaba profetizando algo. Pero estaba diciendo, hagan una obra, porque se ha acercado el reino de los cielos. Bautícense, cada uno de ustedes, porque se ha acercado el reino de los cielos. Y viene el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, en todo momento Juan el Bautista fue un hombre que discipulaba, profetizando siempre y preparando el camino del Señor con el bautizo, con arrepentimiento, y discipulaba. Entonces, será profeta del Altísimo, serás llamado. Pero fíjese bien, serás llamado ¿por quién? Por Dios, ¿eh? Porque los verdaderos representantes somos llamados como legalistas, como hijos del diablo, por los opositores y nuestros enemigos. Pero a mí no me importa lo que me diga el hombre y lo que blasfeme contra mí. A mí me importa quién es el que me dice que soy grande delante de Dios o que soy un profeta delante de Dios. Serás llamado profeta del Altísimo, como dice en Gálatas, y dijo Pablo, apóstol, no por hombres, ni por hombres, sino de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, serás llamado profeta, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Para preparar. ¿Y qué es preparar? Que Juan el Bautista profetizaba del Salvador, profetizaba del nuevo pacto, profetizaba de un arrepentimiento, que decía, arrepiéntanse, raza de víboras, y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Así les decía, preparando el camino del Señor, preparando la santidad, preparando la gracia, preparando el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para eso Dios levantó a Juan el Bautista, hermano. Para eso levantó a este niño, para dar testimonio, porque los fariseos hablaban de un Salvador, pero no dieron testimonio que ya estaba. Juan el Bautista, en el nuevo pacto, bautizaba, hacía una obra diferente a los fariseos. De hecho, hay alguna ocasión, cuando Juan bautizaba, mandaron los fariseos a cuestionarlo, que por qué hacía eso, que por qué hacía el bautizo, que si era el Cristo. Bueno, ahora fíjense bien, 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Pongan mucha atención, porque esto es una sombra el día de hoy. Para dar conocimiento de la salvación. Bendito hermano y bendita hermana, hoy también. Primeramente Juan, pero hoy como una sombra de lo que va a venir. ¿Para qué Dios nos hace profetas, nos hace reyes, sacerdotes? ¿Para qué? ¿Para jactarme? ¿Para gloriarme? No. Sino me ha escogido para dar por gracia lo que recibí de gracia. Porque si Dios me puso esta palabra en mi corazón y me llenó la canasta de peces y de pan, es para ir a repartir, es para ser un instrumento, es para dar testimonio y profetizar. Y ese es un maestro, porque Juan el Bautista discipulaba. ¿Qué significa la palabra discípulo? Alumno. Ahora, Juan era un maestro y nosotros tenemos el don de dar conocimiento de la salvación. ¿Cómo puedo dar el conocimiento de la salvación? Por medio de esta bendita palabra, porque el Nuevo Testamento, mientras yo sea un instrumento que Dios me permita el entendimiento y ser un profeta y poder discernir la palabra, entonces yo me siento como me estoy sentando aquí para darle el conocimiento, salir del engaño, y usted si cree, haga para ir a la vida eterna, para salir de la esclavitud, para salir del yugo, para salir del mundo.
Entonces, dice, para dar conocimiento de salvación, fíjese bien a más, únicamente a su pueblo. Y de igual manera, bendito hermano, a los de la circuncisión en el primer pacto, que era su pueblo, y hoy también, proféticamente. A los que Dios ha levantado como profetas, únicamente nosotros entregamos nuestras vidas a los que han entrado por la puerta del redil. A los que han creído en el mensaje, a los que han creído en la locura de la cruz, para salvación, para perdón de sus pecados, porque también el bendito evangelio nos dice cómo podemos ser perdonados, porque el perdón de nuestros pecados es un arrepentimiento genuino, un corazón contrito delante de Dios, cuando la bendita ley se nos dijo que éramos pecadores y nos entregamos a una vida nueva. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, dice en el 78, porque la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Este versículo 78, si Dios quiere lo continuaremos, primeramente Dios, mañana, porque ya se me fue la hora. Bendito hermano y bendita hermana. Así que bendito hermano y bendita hermana, recuerde siempre, le digo, cualquier duda que usted quiera que se le aclare respecto al conocimiento y a lo que Dios me permite predicar, que usted tenga, ahí están los teléfonos, no dude en concertar para que Dios me permita servirle con amor y al final de cuentas usted pueda glorificar a Dios y al Padre, que es la finalidad. A Dios y al Hijo y a Dios. Así que yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.